Que ahorita lo que quería hablar era sobre hacer una reflexión sobre los alimentos. Ahorita como van los borregos, que aquí los tengo enfrente, no son míos, pero viendo eso y viendo otros temas, otros videos que vi en la tarde, te das cuenta, ¿no? Cómo está esa jerarquía de alimentos, cómo los borregos se alimentan de las plantas, las personas de los borregos, de nosotros otra gente, otras seres, pero también te das cuenta que ellos no saben, ¿no? O sea, no se imaginan, no creo que tengan el intelecto, obviamente, el nous, para darse cuenta que otro ser más superior, los humanos se alimentan de ellos. Así como mucha gente no se da cuenta que literalmente hay entidades que se alimentan de nosotros y luego nos vuelven a escupir aquí, así como nosotros defecamos, también esas entidades. Y pues también, ¿no? Como decía Salvador Freixedo, somos una granja humana, solo que no vemos a través de los corrales, a través del velo. Yo veo a los borregos, a las gallinas, pues sí, o sea, como decimos, quitados de la pena, no se dan cuenta, ellos viven simplemente comiendo, fornicando, defecando, y otra vez dormir, comer, defecar, hasta que llegan al matadero, o sea, así como nosotros, ¿no? Llegamos al matadero de la muerte y volvemos. Y ellos, en vez de, bueno, no sé a dónde vaya su alma, muchos hablan de que evoluciona, ¿no? Del mineral al animal y luego al humano. Pero si es eso así, ¿te imaginas si fuimos animales? O sea, las vacas, todo. Tú vas a un corral y las ves simplemente muy felices comiendo, ¿no? El dueño quiere lo mejor para ellas, para que engorden y saciarse más, para tener más beneficencia económica al dueño, así como a nosotros, ¿no? Nos tienen aquí pero en vez de eso, pues nosotros nos crean conflictos para alimentarse de esas energías, ¿no? Y de cierto modo, yo no sé cómo la gente tiene síndrome de Estocolmo a Dios, síndrome de Estocolmo a ese Dios genocida y demás, que si lo siguen alabando, ¿no? Entonces te das cuenta cómo funciona este sistema, que ciertas personas están enamoradas de su granjero. Pero bueno, siguiendo con el tema de la alimentación, porque ahora vi algunos videos también de ese tema y es algo que yo he venido estudiando desde hace algún tiempo porque creo que todo va de la mano, ¿no? Todo, si estás en estos temas, pues vas a saber de más temas, obviamente. O sea, el conocimiento es general, holístico. Pero el tema de la alimentación es esencial porque es lo que comes al día a día, ¿no? Al menos que seas un ser que ya se alimenta de prana o que tiene ayunos bastante fuertes que no ocupa comer. Como hay ciertas personas que lo hacen, la verdad. Ciertas personas, pues, como vemos al Buda, ¿no? Que él literalmente, pues dicen que murió casi que de eso, ¿no? Quedó en los huesos, que al fin de cabo pues, es del cuerpo material, eso no tiene importancia, pero también Jesús, ¿no? Se decía que ayunaba 40 días y demás, que eso lo hace mucha gente. El tema del ayuno intermitente está de moda y yo lo hago muy seguido y te das cuenta cómo somos esclavos de la comida, ¿no? Cómo al pensar que te gruñe la tripa, tienes que alimentarlo y no, eso es ser esclavo del cuerpo. Hay que tomar las riendas de este avatar, de esta materia, de esta carne, hay que amarrar, hay que tomar las riendas para domarlo, si no este te domina en todos los sentidos. Como uno de esos es la alimentación y la comida. El ser humano, si quisiera solo comer una vez al día, pero te das cuenta cómo la mercadotecnia y demás te incita a comer productos, a comer, te atiborran y termina la gente comiendo 6 7 comidas al día, ¿no? Y esto viene a relación porque pues yo siempre fui una persona delgada. Eh, Siempre estuve un tanto complejado en mi etapa sobre todo de puberto, ¿no? De adolescente, que, pues que uno está identificado con el cuerpo, ¿no? O sea, naces aquí, obviamente, no sabes que vienes del mundo espiritual, te identificas con tu cuerpo, no piensas que eres esto. O sea, yo en un tiempo también, cuando vivía
pues no dormido, porque nunca estuve realmente dormido, pero cuando vivía más identificado con el cuerpo, pues me identificaba y no me gustaba estar delgado. Pues llegó una etapa en mi adolescencia que empecé a ir al gimnasio, ¿no? Con unos compañeros. ¿Y qué es lo que te dicen ahí? Si estás delgado, tienes que comer, tienes que comer. Y ahí está uno, ¿no? Ah, tengo que comer y come, sin darse cuenta lo denso en lo que cae uno. O sea, comes de lo que sea, literalmente, y eso cuánto daño no provoca. Aparte de que yo siempre sufrí de daño, pues sí, de daño, era muy sensible en cuanto a mi estómago, siempre seguido me enfermaba del estómago, de acidez, de diarrea, de vómito. Y eso pues uno no se da cuenta, ¿no? Porque desde chiquito uno come lo que le dan los papás y los papás muchas veces no saben de alimentación porque ellos siguen lo que gobiernan sus papás y así se va. Y eso no significa que sea bueno. Pero a pesar de eso, mis antepasados vivían como decimos aquí, en ranchos, ¿no? O sea, y ahí se comía más natural, pero así como en ciudades grandes o así, se comen cosas más artificiales, ¿no? Cosas más químicas, más comida chatarra en muchos lados. Y eso es más dañino, pero a pesar de eso, pues a mí también me daban comida que ellos pensaban que era buena y que quizás no. Por ejemplo, la leche, está comprobado que no es muy buena la leche. Los lácteos, el humano no está hecho para comer lácteos más que el de la mamá. O por ejemplo, pues muchas clases de alimentos procesados. Yo siempre de niño comí como la mayoría de niños, les gusta la chatarra, la comida, las papitas y toda esa comida de tienditas, ¿no? Que hay. Y eso uno todo lo consume y todo eso claro que hace daño. Entonces yo no me di cuenta hasta que supe de lo consciente que es la alimentación, hasta que cambié mi alimentación, de ahí nunca me volví a enfermar. De hecho, esta especie de evolución para mí de despertar, de descubrir estos temas, fue de la mano de la alimentación. A raíz de cuando te pasa algo grave o de que te cala, como decimos, es cuando empiezas a investigar. Y yo me di cuenta de lo mal que estaba en la alimentación, de cómo me alimentaba. Se va dando uno cuenta de que toda la vida vivió uno comiendo muy mal y por eso, por ende, todas las enfermedades, dice que gastritis, vas con el médico, lo único que te hacen es dar medicina, porque así me pasaba, me enfermaba, me llevaban y pura medicina y eso me irritaba más, ¿no? Y me mataba, te das cuenta que eso te mata tu flora intestinal, el exceso de probióticos. Y como decía, hasta que empieces a investigar, hasta que cambies tu plan alimenticio, y cuando cambias tu alimentación, te das cuenta como tus más cercanos hasta te ven como loco, ¿no? O sea, ay, por qué no comes esto? ¿Por qué no comes esto? Y uno tiene sus razones, ¿no? Ya lo ha probado y sabe que le hace daño. O si nos vamos un poco más estrictos y caer en bajezas materiales, o estéticas, aunque yo creo que lo bello no está peleado con lo espiritual, yo creo que la espiritualidad, en la plenitud, en el más allá, todo es bello. Aquí es donde están los defectos y lo feo. Entonces, aunque no tenga que ver con la materia, simplemente con el espíritu, lo bello. Pero de todas formas uno trata de, de tener todo bien, todo bello, ¿no? Y como decía, antes lo decía por estética, o sea, por no estar delgado y por tener una estética pues, del cuerpo. Y empiezas a saber qué alimentos consumir. Pero de eso a comer comida, pues, que hace obesa a la gente y enferma, pues está mejor lo otro, ¿no? Y cuando empiezas a cuidar todo eso, pues te das cuenta cómo la mayoría de la gente vive ignorante en cuanto a lo que come. Yo creo que si tienes un automóvil o cualquier cosa que quieres, la vas a echar lo mejor, ¿no? Lo que sabes que va a funcionar bien. Porque también muchas cosas que comemos nos hacen densos. Hay alimentos muy densos, el azúcar y demás cosas hace el cuerpo denso y eso te hace más manipulable y como que más propenso a enfermarte, obviamente. Hay mucha comida que está hecha para eso, yo no lo dudo. Como decía hace rato, está viendo unos videos de la conspiración que hay en la alimentación y te das cuenta que es totalmente cierto. Más allá del alcohol, que sabemos que sirve para tener débil, sumisa a la gente, estúpida, las drogas igual, esa alimentación también. Hay mucha alimentación que es para mantener a la población densa y adicta. Vemos como el azúcar es más adicto que muchas drogas, por decir drogas como la cocaína y ese estilo. Y te das cuenta cómo es posible que la gente no se da cuenta que es adicta, porque también el acceso de carbohidratos refinados o de alimentos de índice glucémico alto, de azúcares,
te causa un hongo que es el hongo cándida, y como ese hongo te pide más y te pide más, y la persona se hace esclava, ¿no? Se hace esclava de la comida, y ahí tenemos la obesidad, y cuando llegas a obeso ya no te sientes cómodo, y tanto mentalmente como físicamente no te sientes cómodo, te ves al espejo y no te sientes cómodo, incluso en tus emociones te afecta mucho, porque claro que no va a estar bien tener un exceso de cosas que el cuerpo no está diseñado. Yo no me imagino un Jesús obeso, aunque pinten a Buda obeso, dicen que era totalmente lo contrario, ¿no? O muchas personalidades no me las imagino, y no debería de ser, porque una persona así pues es síndrome de que vive en la materia, vive en los placeres materiales, ¿no? O sea, una persona obesa se ve que es esclava de la comida, aunque muchas veces yo no estoy juzgando, porque hay muchas veces que la persona es obesa por enfermedades también, la tiroides o demás. Ok, en cuanto sigo la alimentación, vemos cómo causa problemas también, incluso alimentos que causan cáncer y muchas enfermedades. Entonces te das cuenta que claro que hay una conspiración, y claro que tenemos que ser muy conscientes en lo que nos metemos en la boca, porque pues ahí empieza todo. El cuerpo funciona por la energía también que le das de comer. Si aún comes, claro que digo que hay gente que no come, que se le mete al plano, pues es a mis respetos. Pero si aún comes lo físico, pues hay que tener mucho cuidado con que le metemos, ¿no? Porque nos estamos envenenando conscientemente. Conscientemente e inconscientemente. Conscientemente porque sabes lo que comes, pero inconscientemente no investigas qué es lo que estás comiendo. Entonces es un tema muy arduo. Yo, cuando me dio curiosidad por saber todo eso, empecé a investigar y me daba cuenta de que estaba totalmente ignorante en cuanto a los alimentos. Y a la vez te da tristeza porque a la gente la controlan así, o sea, toda la gente le da hambre y come, y así es como le envenenan. Muchas enfermedades vienen por la alimentación. Eh, pero bueno, es que estamos aquí y somos esclavos del cuerpo en todos los sentidos, como ya decía. No se puede, pues, no caer en eso, o sea, si encarnas aquí, pues todo te va a afectar, desde lo energético hasta lo físico. Por ejemplo, tenemos espíritus, tenemos larvas astrales, tenemos parásitos energéticos, pero tenemos parásitos intestinales también, y todo eso te afecta, ¿no? Está ya más que demostrado que el intestino es un segundo cerebro. Entonces, para que veas cómo te condiciona este pellejo, esta carne, que lo que tienes en las tripas literalmente te controla y te roba nutrientes y demás. Eh, pero, pues sí, tiene que estar uno muy, muy, como decía, ¿no? Jesús, hay que ser muy astutos con la serpiente para conocerlo, porque yo veo gente que está muy despierta, que sabe muchas cosas, tiene mucho conocimiento, es muy buena gente, lo que quieras, pero se alimenta totalmente de manera deplorable. Entonces, yo creo que hay que equilibrar todo para estar bien. De nada te sirve ser así si te alimentas y le metes pura porquería densa. Tu cuerpo va a estar tenso y no vas a funcionar bien, aunque quieras funcionar bien. Más allá de, como decía, de la estética o lo que sea, pues va más allá de eso. O sea, no es solo por verte bien, es por estar bien, por sentirte bien en todos los sentidos. Yo cuando me paso de gula, porque es un defecto, hay que vencerlo con la voluntad. Esa sensación de la tripa que no te controle. Esa sensación de hambre se controla, solo es un momento, no hay que hacerle caso. Pero sí, si caes en la comida es un placer, y mucha gente a veces hace su placer con la comida, así como los hacen muchos con alcohol o con el sexo. La comida es un placer que trata de satisfacer a la gente, aunque dure 3 segundos en el paladar, ¿no? Vemos como es una estupidez, solo te dura 3 segundos, pero el daño te causa toda la vida. Lo ingieres y lo ingieres. Entonces yo en los momentos que me sentía mal o antes o así, me atiborraba, trataba de comer cosas buenas, ¿no? O sea, buenas en el paladar. Y la mayoría de cosas buenas son las que te hacen daño. Por ejemplo, yo ahorita como mucha verdura porque me es necesaria el magnesio que tiene la verdura, ¿no? Todo lo verde es vida, clorofila. Y al principio pues, no te sabe nada a comparación de otra comida que tiene azúcares y aditivos.
Y la gente dice, ¿cómo te puedes comer eso? No sabe nada, no sabe rico. Pero ya cuando empiezas a probar y creas un hábito, la comida no es porque sepa bien, la comida es para, simplemente para que este cuerpo funcione, no tiene que saber bien. La comida tiene que nutrir, no tiene que tener un sabor bueno. Pero a pesar de eso, yo tengo ya años comiendo, bueno, no años, bueno, quizás 2 años, comiendo de manera natural lo más posible, ¿no? Y mucha gente que me ve comer así dice, ¿cómo puedes comer eso? O sea, ¿cómo te gusta? Y yo por dentro no les digo, pero digo, o sea, yo como para nutrirme bien, no para saciarme mi paladar. Eso ya es caer en hedonismo por placeres, eso es ya caer en, pues sí, como el placeres que hay, placer sexual y demás. Entonces, vemos como la gente solo come por placer, aunque les cause mucho daño. Y eso es un peligro, porque ahí vienen enfermedades y de ahí viene la gente que está débil y demás. No es ella a veces, o sea, una persona enferma no puede expresarse bien su espíritu y así es más fácil dominar y ya cuando mueres, pues mueres en esas circunstancias y vuelves a encarnar. Pero el tema del alimento es muy serio, muy serio, porque pues, es lo que hace la gente todos los días come, todos los días come. Y ya se sabe que hay alimentos que por los ingredientes y las cosas que contiene y demás es mejor no comer. Te hace mucho menos daño no comer que comer eso. Ya cuando comes eso, pues estabas mejor sin comer. O sea, lo mismo el ayuno. El ayuno es esencial a veces. Y sobre todo si tienes sobrepeso o demás. El ayuno no es malo. Y te ayuda a deshacerte de los apegos a la comida. Sí, hay que deshacerse de todo. Los apegos. No hay que ser esclavo de nada. La gente es esclava de la comida. La gente habla de estos temas. Mucha gente habla de estos temas. Pero ves que se dan a trancones, como decimos. O sea, sí le esclavo la comida, pero muy espiritual y lo que quieras. Eh, pero sí, hay que ser muy conscientes. Más allá de si eres carnívoro o no. Eso ya es otro tema también, porque pues mucha gente defiende a los animales, pero vemos que todo el mundo ya está así de corrupto. Ves como los perros, cómo actúan, o cómo se comen ratas, cómo se comen de todo. Es una crueldad, los leones, cómo matan a las cebras, como el cocodrilo, o sea, todo. Los gatos también, las ratas y demás. Todo está mal hecho aquí, o sea, es el mundo del demiurgo que esperábamos. Por eso hay tanta crueldad, asesinatos para alimentarse, ¿no? Esa jerarquía, esa cadena alimentaria. Y, pero bueno, sí es cierto eso, que el comer cadáver, pues te estás comiendo un cadáver, ¿no? Un animal, un ser vivo. Pero también las plantas son seres vivos, ¿no? O sea, y a pesar de eso seguimos consumiendo. Pero solo hay que informarse bien para saber que lo que le metas es cómo te vas a sentir y tu estado físico también, como decía, el intestino es un segundo cerebro. Entonces, si tienes bacterias malas, si tienes gusanos, si tienes la solitaria, demás, pues claro que te va a afectar mentalmente todo eso. Entonces, es como todo, vimos en lo de dualidad, el bien contra el mal en constante, siempre estamos en constante lucha, también en nuestro cuerpo se batalla, vemos que hay bacterias buenas, ¿no? Que en este caso son los probióticos, los lactobacilos. Entonces hay que ingerir también eso para que contrarresten a las otras. Lo mismo las defensas. Eh, la verdad, yo estos últimos años no me he enfermado, antes me enfermaba muy seguido, como decía. Y desde que cambié mi alimentación, en la alimentación esta es la clave para tu sistema inmune, ¿no? Las vitaminas, todas las vitaminas vienen en los alimentos naturales. A veces que te faltan, pues es un suplemento, pero todo lo natural tiene todas las vitaminas y nutrientes que ocupas y no te enfermas. Más ahorita con esta enfermedad que hay, este virus, si te alimentas bien y estás bien físicamente, mentalmente, emocionalmente, en todos tus aspectos, campo electromagnético y demás, no es necesario que te pinches esa cosa, que te inocules tu mismo sistema inmune. Yo no me he enfermado y eso que antes, cuando era desordenado en mi alimentación y comía cualquier cosa, bueno, no cualquier cosa, pero no era muy estricto porque yo, desde que empecé a enfocarme en estos temas, era estricto en lo que comía porque sabía que... Pero ya cuando enfoqué más, fui muy estricto en lo que comía. Si me aflojo la corbata, si me aflojo, si empiezo a comer, si me meto a sumergir en la corriente y empiezo a comer lo que la mayoría, pues al rato voy a caer en la enfermedad otra vez.
O sea, me voy a volver a enfermar como antes. Por eso me enfermaba antes, por eso era delicado antes el estómago, porque no comía lo que debería comer. Por eso era especial. Hay gente que dice, no, yo como hasta rocas, literalmente. Como se dice, no, yo como hasta piedras y no me hacen daño. Pues es gente ya de por sí densa que no sé, o sea, yo siempre fui muy especial y no lo descubrí hasta que vi cuál era la causa. Por eso antes me enfermaba, como decía, mucho. Era muy delicado, literalmente, acidez, diarreas, vómito, reflujos. Y todo eso era por la ignorancia de lo que comía. Pero vas con las doctoras y solo te dan medicina para que sigas matando tu flora buena y la mala se apodere. Como decía, el exceso de azúcar y demás te causa el hongo, cándida, lo te hace adicto. Entonces, tenemos esas bacterias buenas que vienen de tus nutrientes que comes de los alimentos, atacan a las malas y es lo que tu sistema inmune es la defensa buena, por decirlo, que protege de los bichos malos. Entonces, solo comiendo bien y todo eso puedes defenderte sin necesidad de inoculaciones ni de nada de eso. Y ya cuando domines tu cuerpo bien y todo, pues ya puedes ayunar 40 días y demás. Ya no ocupas alimentos, ya no eres esclavo, porque al seguir comiendo somos esclavos, seguimos siendo esclavos del cuerpo, porque cada rato que nos gruñe la tripa vamos a ser esclavos. Quiere de comer, denle de comer a la carne, así como se alimentan las bestias de uno. Así está, ¿verdad? ¿Cuántas estupideces no hace la gente por hambre también? Canibalismo. Bueno, eso ya es de parasitados mentalmente, ¿no? Pero ¿cuántos casos no hay de gente que hace pila de atrocidades por hambre, ¿no? Y todo por no controlar, por no domar esta bestia que es el cuerpo, por no controlar esa sensación. Por eso mucha gente hace atrocidades y se come muchas cosas. Por eso los animales actúan como actúan. Incluso ellos son caníbales, obviamente. O sea, eso de no controlar el hambre y demás es nuestra parte animal, literalmente. Pero para no ser así, hay que cortar lo que es adicto, lo que es malo, los químicos, los que tienen ingredientes. Tú vas a un centro comercial, la mayoría de cosas que te vas a encontrar son alimentos artificiales, que tienen muchos ingredientes falsos. Pero si tú tienes que plantas tus alimentos y demás, pues va a ser de la tierra, porque la semilla espiritual, como decía el maniqueísmo, bueno, eso dice Mani, decía la base del maniqueísmo, que la semilla, el espíritu no solo son las personas, sino el espíritu se diseminó en el mundo y muchos de ese espíritu están en los frutos. Por eso lo más bellito, lo más bueno del mundo, lo más bello así, son diseminaciones del espíritu, de la parte buena que cayó. Entonces muchos frutos son ese espíritu, por eso al cuerpo, al alma la hacen bien. Pero natural, ya lo artificial, los químicos, los ingredientes artificiales que se ven en cualquier tienda, simplemente lo que está empaquetado ya trae algo. Lo mejor es lo natural, natural sin empaquetado, sin nada. Las verduras, la verde, el magnesio, la clorofila es lo mejor. Las frutas, pero las frutas no tanto. Tú ves que la gente piensa que come bien porque come frutas, pero la fruta tiene mucha fructosa, es mucha azúcar. La gente dice que come bien eso porque sigue adicta al azúcar de las frutas. Entonces la fruta es engañosa, no es tan buena. Hay que ver qué índice glucémico tiene más fruta. Y una de las que más tiene es la sandía y el plátano. Y mucha gente es adicta al plátano, en doble sentido también. Eh, las verduras, los cereales, las legumbres, es lo esencial, tiene mucha proteína. No es necesaria la carne. La carne roja es de lo peor. Yo que tengo el sistema nervioso excitado, o sea, es sistema nervioso del cuerpo, no en otro sentido. Está el sistema nervioso pasivo y a mí me hace más daño la grasa y las carnes rojas. Yo tengo que dejarlo. Yo era muy carnívoro, era muy de carne roja. Hay gente, como decía, obviamente los carbohidratos refinados, los azúcares, hacen daño. Mucha gente los aparta totalmente, pero no es necesario apartarlos. O sea, porque también es necesario los carbohidratos. O sea, si te alimentas con puras grasas, como yo que tengo el sistema excitado, pues me afecta.
no puedo dormir, me da insomnio, porque la grasa es lo que causa si te pasas de grasa. Bueno, es otro tema de insomnio, la importancia de dormir bien, porque si no duermes bien, pues te da más hambre y te sale grasa abdominal y demás cosas importantes. Por eso ahorita quiero hacer mucha énfasis en esta alimentación y saber que todo va de la mano, tu cuerpo físico va de la mano con el energético. En cuanto a si sientes, cuando se siente mariposas o una emoción fuerte o lo que sea, te cae en el plexo solar, ¿no? Yo a mí siempre me prueba el plexo solar, uno siente el plexo solar y eso también te causa vómitos y demás, bilis que decimos en este país, de los miedos, estómago. Entonces, pues así son las cosas. Yo, bueno, no es por presumir, pero dice además que cuando era bebé estaba muy bonito, ¿no? Cuando era niño, bebé. Y eso decía que porque me llevaban a sobar porque de niño me enfermaba, que decían de bilis o así, cuando vomitas amarillo y eso. Y le decía a mi mamá que me tenían mal de ojo o lo que sea. Y no lo descarto, o sea, yo desde chiquito, yo soy consciente que sufrí ataques no nomás de eso, sino astrales o demás. Uno sabe, uno es consciente cuando lo atacan. Cuento esto, ¿no? Porque yo tengo experiencia de tanto que me enfermaba antes. O así, por eso lo cuento, porque yo sé que todo lo que afecta y sé lo que se siente. Y antes cuando estaba así, pues era cuando me enfermaba bastante, cuando comía solo para satisfacer mi paladar, ¿no? Porque cuando eres así, pues eres un adicto, hay que tomar las riendas, hay que controlar, como ya decía antes, que tal, que domar al caballo, que el caballo es la mente y el cuerpo, porque de otro caso eres víctima del vicio de las tripas, de los alimentos. Hace rato grabé más cosas, ahorita estoy repitiendo, se me borró la memoria del celular. Ya no sé qué decir, ya no sé si se grabó en el otro o no, pero lo más importante ya está dicho. Ya hasta me cansé a la hoy, es noche, ya tengo sueño. Se perdieron como unos 7 minutos de grabación que había dicho más cosas. Pero así pasa cuando andas motivado para hablar. Te falla, en este caso, la